Hola y bienvenidos a otro ejemplo, soy María y hoy hablaremos de un tema que es imprescindible porque de alguna manera se ha vuelto como un juego, ¿no? Del gato y el ratón, y este tema es la censura, así que obviamente hablaremos de los censuradores y de los que son censurados, así que acompáñenme, será un video diferente, pero seguramente pues les dejará pensando algo, así que empezamos. El libro que les hablaré hoy es de hecho de un premio Nobel de literatura. Es J.M. Coetzee y su libro, bueno, uno de sus libros, pero que vamos a analizar en esta vez es Contra la censura, ensayo sobre la presión por silenciar. Antes de empezar del libro, ya saben que siempre les hago un resumencito, y este de Nobel lo ganó en 2003. De hecho, estaba viendo que lo gana precisamente por el análisis que hace de la sociedad sudafricana, porque él es de Sudáfrica. Entonces es algo como que ya nos va dando a entender tal vez hacia dónde va un poco su visión, ¿no? Más que nada, más bien su literatura. Él nació en Ciudad Cabo, en Sudáfrica, en 1940. Y precisamente con la niñez, yo pienso por lo menos que le ayudó mucho el que haya viajado a Italia durante más o menos lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces estuvo viendo también ahora sí que otra visión, ¿no? Yo pienso que eso le ayudó, quiero creer. Este escritor no es dado, ahora sí que a lo mejor, o no cumpliría dentro de los cánones establecidos de los premios Nobel de literatura que estudian, ya sea literatura y letras, filosofía o estudian periodismo. Él de hecho estudia inglés y matemáticas en la Universidad de Los Cabos, de ahí de la ciudad. Y yo creo que ese hecho también le ayuda muchísimo a su análisis, pero también dentro de lo que estaba viendo, ha estado en países como Estados Unidos, en la Universidad de Buffalo, en Nueva York, y ya después de eso ya ha sido, ahora sí que profesor de literatura, pero él más que nada no fue como que un enfoque totalmente de literatura. Lo que podría ser que ayude o no ayude, yo pienso que se ayuda, ya que le da una visión diferente, ¿no? El análisis que él hace, no he leído, la verdad, no he tenido el placer de leer ninguno de sus libros más que este. Y en este, precisamente, primero yo creo que antes de empezar también bien el libro hay que ver cuál es la definición de censura, y la RAE dice dentro de sus varias definiciones, los que a mí me llaman la atención obviamente es la acción de censurar. La segunda opción que da, o la segunda definición mejor dicho, es dictamen que se emitía acerca de una obra, o sea, y me llama la atención sobre todo lo de emitía, ¿no? Porque parece ser que como que ya no, algo que pudiera ser cuestionable tal vez. Y la tercera, que es lo que tal vez la que también sobre todo en el libro más se podrá aplicar, es la de organismo encargado de ejercer la censura. Entonces, obviamente, como se ve, pues la censura básicamente, en un primer plano, básicamente es no querer que algo salga a la luz, ¿no? O que sufra ciertas modificaciones. Dentro de, obviamente, también las opiniones que estuve pidiendo y encontrándome, todos, a pesar de que a lo mejor no hayan leído el libro o no sean expertos en la materia, como quieran decirlo, todos sabemos bien qué es la censura. Por lo menos tenemos las nociones básicas de que quitar, modificar, hacer pues cambios, ¿no? Básicamente. Ahora sí que, sobre todo por cuestiones políticas, es más que nada lo que muchos dicen, pero también hay quienes lo ven desde el sentido de vista económico, ¿no?
y es un enfoque un tanto diferente de la persona que opinó que también se puede ver la censura a nivel económico. Yo creo que sí, puede ser posible, pero obviamente lo que todos estamos más o con más conocimiento es el de la literatura, y ahorita en esta actualidad tal vez los medios audiovisuales no son los que también sufren, pero el libro de Coetzee es muy interesante porque el libro lo divide en varias partes. En su primera parte más que nada habla precisamente de qué es la censura, ¿no? Lo más importante, como que va definiendo. Él mismo dice que no es un experto, pero al ser escritor él se va dando cuenta, ¿no? Y además lo más interesante es que él le tocó precisamente la parte del apartheid y se nota en el libro, ¿no? Porque aparte tiene ahora sí que hay un pedazo del libro que cuenta cómo fue la censura cuando el apartheid, y eso es muy interesante. Pero el primero, así que en un principio dice que él no es experto, que no trata, y son como más que nada reflexiones que él mismo hace, no es como que quiera que sea ahora sí que ley lo que él está escribiendo. Y él define que es el gesto punitivo de censurar tiene su origen en la relación de ofenderse. Y ofenderse lo encontramos mucho en el libro, porque pues es que la verdad es que es cierto, ¿no? O sea, realmente si el otro no ve mal la opinión o la crítica, si no te ofendes, no tienes nada que censurar, ¿no? Lo deja muy claro más adelante en el libro, pero déjenme les digo más o menos cómo se divide el libro. El libro primero define eso, qué es censura, después hace un análisis acerca de la pornografía, el cual es bastante interesante, porque pues sí, no sé si ahorita tal cual, la verdad no lo sé, pero me imagino que también habrá quienes ven en contra lo de la pornografía, quienes no, digo, hay de todo, es decisión de cada quien, pero él va analizando cómo es que pues el sexo, ¿no? Se ha tomado como algo tal vez malo, que también ha cambiado, ¿no? La forma en la que percibimos, y que realmente pues se podría decir que tal vez ahí es una de las primeras formas en las que todos o mucha gente está más a favor de que se aplique una censura, porque simplemente por la infancia, ¿no? Ahora eso nos damos cuenta perfectamente. Todos los niños con un teléfono inteligente entran a sitios pornográficos y realmente a su edad todavía no saben diferenciar no lo que es bueno de lo que es malo, sino de lo que les puede hacer bien y lo que les puede hacer daño, porque sabemos los riesgos que corren, y que no es solamente que crean que a lo mejor algo así es como se va a dar, sino que a la mera hora se ven envueltos hasta en redes de trata, se ven extorsionados, y no solamente por sus amiguitos, ¿no? Sino por redes realmente expertas en este tipo de cosas, y eso es lo más preocupante. Y ahí es la cuestión, la censura aplica, no aplica, cómo debería de aplicar, y cuándo sí, cuándo no. Entonces eso es muy interesante. Hay una segunda parte que igual dentro de la pornografía se divide, por decirlo de alguna manera, que es el análisis de lo que es un libro que de hecho yo tengo. Déjenme ver si lo encuentro. No, pues no lo encontré, pero bueno. El libro del que hace el análisis es el libro se llama El amante de Lady Chatterton. Bueno, creo que es así. Déjenme lo busco. Y es muy interesante porque yo lo empecé a leer, tuve el placer de empezarlo a leer. No recuerdo por qué lo paré. Creo que lo paré porque fue cuando lo del terremoto, ya no lo acabé, y el libro lo guardé por ahí con el asunto de que nos íbamos a mudar, y no, a la menor hora no nos mudamos. Entonces el libro está por ahí porque yo la última vez que arreglé, lo acuerdo haberlo visto, lo empecé, y sí me acuerdo que nuevamente te deja ver
la cuestión de la infidelidad es bastante interesante porque obviamente en la Inglaterra victoriana una mujer, pues el tema de un amante es bastante cuestionable, ¿no? Y más que es de alta sociedad. Yo no llegué a las partes donde él hace esos análisis. El amante de Lady Chatterley, el autor es D.H. Lawrence. Disculpen por el ruido, no lo puedo controlar. Son las desventajas de estar grabando a esta hora y que no recibamos todos el radio, ¿verdad? El amante de Lady Chatterley, entonces va analizando cómo se dan, pues ahora sí que no la censura en sí, sino cómo quieren pues los grupos conservadores de Inglaterra en ese entonces, los Lores, que fuera censurado el libro. Ya había pasado una primera censura porque obviamente en el libro de Coetzee nos ponen fragmentos, ¿no? En donde se va analizando, obviamente hay pues palabras o frases que no son tal vez las más propias para un niño si va a iniciar una lectura. No, para mí no es algo que sea como algo censurable, la verdad es que no, yo no lo veo mal, lo veo perfectamente normal. Yo creo que más bien la parte cuestionable, creo que la parte por la cual, y él lo dice y lo analiza, es porque se le veía que la mujer y podía ser pues ahora sí que pues igual que el hombre, ¿no? Puede sentir, puede gozar, puede disfrutar del acto sexual, no solamente ahora sí que es el hombre. Y aparte va una cuestión también muy interesante que analiza la cuestión de las clases sociales, porque el amante es el jardinero, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente, una mujer de alcurnia de la alta sociedad, de ahora sí que de sangre noble, ¿no? Que se fije, que tenga un amante súper inferior a él, no es como que sea un hombre de negocios, es como que es un hombre que no tiene dinero, que no tiene nombre, porque así desgraciadamente en ciertos círculos y ciertas personas ven, ¿no? Que si no tienes dinero y no tienes un nombre de abolengo, no vales nada. Entonces eso es bastante interesante porque pues se pone obviamente que pues no hay algo censurable ahí, realmente no lo debería de haber, ¿no? Porque si no también se debe de censurar al Marqués de Sade, ¿no? Y que seguramente pues, en la Francia de ese entonces también tuvo sus cuestionamientos. Entonces pues eso es interesante. Y después de esos censura o de cuestionar esa censura viene lo que para mí es lo más importante, lo que fue la censura en la Rusia, no solamente en la Rusia comunista. Nos hace un poquito de historia en la Rusia ahora sí que de los zares, porque realmente es ahí donde empieza pues esta policía secreta que muchos conocen. Si no, pues les invito a que hagan una investigación, es un tema muy interesante. Los que me han venido siguiendo más o menos desde el blog saben que me encanta el tema de Rusia, entonces obviamente ese tema de ver, ¿no? Como muchas cuestiones de la URSS no es que las hayan implementado Lenin o Stalin, sino que las implementaron desde antes los zares. Eso es bastante interesante y eso es como lo que para mí es la mayor parte del libro, que es el del análisis y claro, por supuesto, de la censura en su propio país, en Sudáfrica. Me voy a apoyar de otros libros que creo que pueden ayudar mucho tal vez a ilustrar la Rusia. La Rusia, más bien la Rusia comunista, yo creo que es el ejemplo más sonado de censura a nivel nacional, tal vez por decirlo así. Creo que muchos más bien relacionan la censura con la época de tal cual de la URSS, sin saber que obviamente antes de hubo los zares desde 1600, si mal no recuerdo, o hasta más, y empiezan a crear una policía secreta en donde obviamente se empieza a buscar a aquellos que piensen
no es que piensen diferentes, sino que sean críticos con los zares, con el gobierno, que recuerda que la historia rusa es bastante complicada, confusa, a veces hay asesinatos entre esposos que quedan así que con la corona, a formas que son muy cuestionables, y obviamente pues entre hasta en esas hay quienes pierden en la locura, hay de todo, como yo creo que en la historia de todas las naciones, pero no, lo más interesante no es que lo de Stalin, ¿no? Stalin yo creo que la URSS lo perfecciona, pero sus nacimientos realmente van en Rusia, hay una policía secreta tal cual, es bastante como pues difícil, ¿no? De hecho, uno de ellos, este libro sí lo tengo aquí, no les voy a hablar tal cual del libro, sino del autor de Dostoyevsky, que ya se los recomendé, de Crimen y Castigo. El mismo Dostoyevsky estuvo, ¿no?, en uno de los gulag precisamente por ser crítico al régimen zarista. Entonces, pues la censura ya venía dándose, pero obviamente lo mejor está por venir, seguramente dicen por ahí, y lo mejor llega no con Lenin, sino con el propio Stalin, ¿no? En la época de terror de Stalin es atroz, no puedes decir nada, no puedes comentar nada. De hecho, uno de los libros que les voy a comentar brevemente, que es Archipiélago Gulag, de hecho no se ve muy bien, ahí está, por Alexander Solzhenitsyn, y este es muy interesante porque se lo traigo porque precisamente dentro de las bastantes batallas que tenía Stalin, digo yo, tuvo uno con un poeta muy famoso, Mandesta, se apellida, yo no tengo todavía como tal de leer algo conjunto de él, pero es muy bueno, y en una de esas, pues, en la Stalin en la Rusia de Stalin, donde no puede decir nada, obviamente, como escritor, como poeta, lo dice el mismo poeta, hay que saber utilizar el lenguaje, ¿no? Y lo que es, pues no solamente la retórica, sino todos esos recursos literarios, la metáfora es uno de los más importantes, y obviamente quienes a lo mejor se han tenido el placer de leer algún libro que en su época fue censurado o cuestionado, vemos como hay similitudes, y eso es algo como muy, muy bonito y muy rico, porque no te da las cosas tal cual, ¿no? Hay que hacer similitudes, empezar a asociar, darse cuenta que este es este. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente Mandesta, en uno de sus días, reuniones con amigos, pues se le ocurre decir, o declaman, mejor dicho, un poema en el cual hace crítica a Stalin. Y una vez que llega a oídos de Stalin, obviamente Stalin pues no es un hombre de letras, es un hombre de política, y llama precisamente a este hombre, Alexei Solzhenitsyn, bueno, algo así, perdónenme hoy por mi ruso, no está muy bien, pero bueno, y le pregunta si el poema que ha declamado Mandelstam es peligroso o no, qué onda. Obviamente Alexander pues le dice obviamente que más bien le deja ver, ¿no?, que sería tal vez más peligroso si lo mata, porque obviamente todos sabemos ese gran, yo me atrevería a decir tal vez como hasta leyenda que se hacen, porque todos sabemos perfectamente que cuando una persona en cierta parte no solamente es censurada, sino criticada de un modo muy, pues muy particular, ¿no? Si el poder o el que tiene el poder, ya sea Estado, ya sea presidente, primer ministro, o en su caso lo que es la religión, tacha o prohíbe a alguien, todo el mundo simplemente por la curiosidad del morbo, como es el ser humano, va a enterarse de qué es de lo que trata, si es cierto, si no. Uno quiere cuestionar, uno quiere saber, es una de las leyes, yo creo que de la vida. Entonces
obviamente Alexander le dice a Stalin no. Stalin muy inteligentemente nada más lo recluye seguramente en uno de los gulags, en miles de gulags que él describe en su libro, porque pues ya saben que este libro precisamente también es muy interesante y podría ser clasificado en una de la censura porque no vio la luz luego. Todos sabemos, pues obviamente Stalin, y lo mismo puede ser, lo dice, eran tanto paranoicos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que personas que tienen ciertos poderes siempre tienen ese problema, ¿no? Yo pienso que en un primer grado es algo que voy. Ven cosas que a lo mejor no necesariamente son ciertas. A lo mejor en una de esas no hay como tal una crítica, es un comentario, pero como lo dice Coetzee, si tú no lo tomas a mal, no habría por qué aplicar censura. Entonces yo pienso, si Stalin no hubiera tomado a mal todos esos miles, no miles, pero sí miles de escritos, que donde a lo mejor lo critican, si a lo mejor era un simple comentario que podía mejorar, pero él lo ve como algo malo, es ahí donde ya cae, ¿no? El juego que les decía en un principio del gato y el ratón, porque el otro a lo mejor dice, yo ni lo hice con esa intención, pero tú crees que sí, pues ahora entonces sí lo voy a hacer con esa intención, y es algo que Coetzee lo deja muy en claro en el libro, y es muy interesante porque es cierto. Otro de los libros que hace una ligera mención es precisamente que es Doctor Zhivago. Todos sabemos, por lo menos tenemos conocimiento de es un libro que en la Rusia comunista no lo conocieron hasta que cae como tal, ahora sí que el comunismo en Rusia, tanto el libro como la película. Sabemos obviamente que lo que pasa, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que es donde más veo reflejada la censura. ¿Por qué? Ahí les va. Esa es mi teoría, mi forma de ver cómo es que se da la censura. La leyenda realmente de este libro es que es más grande, yo creo que es lo que sí a lo mejor puede ser o llegar a ser lo que es el libro. ¿Por qué? Porque obviamente al igual que en Archipiélago Gulag, sí hay una crítica a la comunista, a la Rusia comunista de Stalin, en donde no puedes decir nada, como ya había dicho, en donde no puedes opinar nada, en donde cualquier cosa es ahora sí que no solamente cuestionable, sino castigado, y los castigos que describen en Archipiélago Gulag son bastante crueles. Yo no pude leer el libro de un tirón, de hecho tuve que pararlo varias veces por las descripciones tan detalladas que tiene. De hecho, Alexander pasó por uno de esos gulags, entonces no es como que argumentado, es algo de primera mano, así que eso le da un realismo todavía más significativo, ¿no? a la historia. Y pues obviamente uno sabe que eso pasó, leerlo y verlo dices no puede ser, pero ¿qué pasa cuando es trasladado a la literatura? En Doctor Zhivago no es la historia de alguien que esté en un gulag, es la historia de pues ahora sí que de un crítico, ¿no? A la Rusia comunista, pero no tal cual, porque la leyenda ahora sí que de Doctor Zhivago, como no les he dicho, pero ya voy, es que Pasternak hace el escrito. Obviamente él mismo sabe lo que significaba, que si se podía publicar en la URSS iba a ser mandado a un gulag, y obviamente después seguramente, como muchos de los escritores, dicen exterminado. ¿Por qué? Porque sí es un libro bastante crítico al sistema, sobre todo es eso, al sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el manuscrito va a Italia y es en el mundo occidental donde ve la luz, donde conocemos y donde nos descubre la historia de este médico poeta, donde ahí es yo creo que la primera forma o la primera tal vez indirecta que le dan a Stalin, ¿no? La de otra vez las letras son las que le dicen o le escupen, por decirlo de alguna manera, a la cara a Stalin: esto que estás haciendo es una injusticia, no es correcto tal vez, digo, podrá quien esté a favor o no del comunismo, eso no me toca a mí juzgarlo, estoy
totalmente de acuerdo. O sea, yo, la verdad, lo que es muy importante de mencionar tanto de este libro, de Dr. Shah, como de Archipiélago Gulag, es que ellos saben que está mal el antiguo régimen. El régimen zarista no es que esté bien, no es que haga las cosas bien, al contrario, las hace muy mal. El problema es que también estos autores, tanto Alexander como Pasternak, ven y piensan en un momento que tal vez el comunismo, ¿no? Esas personas como lo son Lenin, como en su momento lo fue Stalin, puedan ser que cambien y que las cosas vayan a ser mejor. No creo que los critiquen a ellos como persona, tal vez sí, tal vez no, eso es algo que, bueno, cada quien puede ver, sino que critican los métodos en los que lo hacen, ¿no? No es como que, bueno, en serio todos vamos a ser iguales, es que se ensañan, hay una venganza, ¿no? Hacia el antiguo régimen, en donde a la mera pues acabas diciendo, estás haciendo lo mismo que tu antecesor, y eso yo creo que es lo que Stalin precisamente no, no acaba de entender o de aceptar, ¿no? Que te digan, estás siendo igual que tu antecesor o hasta peor, porque la verdad es que todos sabemos esos, creo que fueron 5 años, si mal no recuerdo, en los que Stalin fusiló a personas como no se tienen idea. Ahí seguramente si uno se pusiera a escarbar en esos gulag encontraría más personas que seguramente los que tiene en fosas comunes la España del franquismo, ¿no? Lo cual es también bastante triste, pero que obviamente el más famoso pues siempre ha sido la URSS de Stalin, ¿no? Y vemos en esa parte del libro de Coetzee cómo es que va analizando, ¿no? Stalin obviamente perfecciona este sistema que el sistema zarista había hecho de la policía secreta de censurar, y obviamente el censurador en este momento ya de Stalin se vuelve un experto, ¿no? Es ya experto en ver aquí, en ver ahí, en detectar que cómo la metáfora va cambiando y lo va utilizando, y a lo mejor ahí lo dice uno de los personajes de uno de los autores que analiza Coetzee, que no me acuerdo la verdad, cómo lo va haciendo la relación con personajes antiguos bastante cuestionables, ¿no? Con su poder, como no pudo haber sido, no sé, se me ocurre tal vez Calígula, ¿no? Y mismo como esas cosas, es ahí yo creo que es donde Stalin decía, a ver, espérame tantito, pues yo no soy él, porque pues, se supone, ¿no? Obviamente que Stalin buscaba el bienestar del pueblo, y pues obviamente en donde ese bienestar del pueblo no se da, y donde la censura, lo más importante yo creo que aquí, que todo el mundo piensa que la censura, o esa es mi gran reflexión tal vez, se da solamente en lo que es la literatura, los medios audiovisuales, en donde la censura de Stalin se da en el lugar menos pensado, no es ahora sí que solamente en que seas alguien reconocible, sino que también en tu propio hogar, ¿no? Cuando tuve el placer de estudiar ruso, la maestra nos contó un poquito de cómo el caso que ella conoció ahora sí que no sé en qué grado, pero conocido, donde la hija acabó odiando a la tía porque la tía había denunciado a la mamá por un comentario que hizo, y obviamente no, 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 ¿cómo decirlo? No se retractó, obviamente la hermana, ¿no? En ese momento funciona de la censora, ¿no? O el que está censurando, mejor dicho, hacia su propia hermana, y al no haber eso, pues la consecuencia que tiene, ¿no? Y eso es, obviamente son palabras mayores, son palabras que pues uno dice, no puedes confiar en nadie, y obviamente yo creo que de los regímenes más difíciles fue cuando el estalinismo tal cual, no poder decir nada, no poder mencionar nada, a pesar de que Coetzee, él menciona en el libro que
En público sí se podía, pero en casa no. Obviamente, bueno, yo que tuve el placer de conocer a esta maestra de ruso, que ella vivió un poquito en esa Rusia comunista, en esa URSS comunista. Entonces no puedes ni con mi familia puedes decir nada porque no sabes si el familia te va a traicionar, y es cierto, ¿no? La otra parte del libro que él analiza es su Sudáfrica natal. Qué mejor que analizar tu propio país. Yo creo que ahí es un trabajo, diría que muy bueno. De ahí la verdad yo no tengo el placer de haber leído ni nada de Sudáfrica todavía, ni cuando fue la apartheid. Me encantaría, la verdad. Y es que yo siempre he pensado que si hay algo más difícil de hacer no es crítica, sino hacer un análisis de lo que pasa en tu propio, ahora sí que en tu propia frontera, ¿no? Coetze yo lo creo que lo hace muy bien, precisamente por eso que estuvo viajando, que estudió, él hizo una parte de la universidad, la hizo en Holanda, lo cual le da una visión totalmente diferente. Ahora, aquí voy a decir algo que no debería decir, porque no se debe decir. Él es una persona caucásica, lo cual es bastante interesante por el análisis que hace. Obviamente todos sabemos qué consiste la apartheid o qué consistió la apartheid, aunque yo tengo mi teoría de que sigue la apartheid, no tal cual, o no solamente en Sudáfrica, sino en todas las partes del mundo. Y cómo él, siendo caucásico, analiza, ¿no? Cómo hasta entre, ahora sí que la gente de color, y eso es algo que nos hemos dado cuenta, como a veces pues no quieren, ¿no?, a los blancos o los caucásicos, lo ven como algo malo, y en donde este mestizaje se vuelve pues una cuestión bastante dura, bastante difícil, bastante cuestionable. Él obviamente analiza, ¿no?, esa censura que se da porque había que cumplir hasta un código que dice tenía que estar igual que viene el presidente de ese entonces de Sudáfrica. Hace una policía donde se encarga de revisar todos los escritos, todo eso, obviamente nada que fuera crítico hacia el sistema y él como persona, pero todo este rollo que les vengo hablando del libro nos va demostrando que obviamente quien tiene el poder es quien aplica la censura, ¿no? Quien se cree con el derecho de poder decir esto no es correcto porque no sigue lo que según ellos piensan es el bien común, ¿no? Y lo que a mí me encantó del libro de Goethe es que pone si no aguantas, o como nación no aguantas una crítica, entonces es preocupante porque no se vive en un estado libre, que es totalmente cierto, y en donde obviamente él después, dentro de todo el análisis que hace de la censura, es precisamente aquí que dice, miren, lo acabo de abrir, precisamente lo mismo dice, que a veces, y tiene que ser, es posible cierta crítica recíproca, ¿no? Y eso yo creo que es la versión que ahorita se está dando, ¿no? Y a mí me intriga bastante, o la censura, yo lo podría decir, que sigue actualmente. Si nos ponemos a ver la televisión o los medios internacionales, es raro, muy raro el país que encontramos donde realmente hay un libre periodismo, ¿no? Ahora los nuevos dirigentes no se les puede criticar precisamente porque te responden con una amenaza, una posible censura, ¿no? En donde tu medio no dices la verdad, tú haces una fake news, ¿no? Esta nueva palabra que se ha puesto muy de moda, la fake news, y en donde como no dices lo que yo quiero, entonces te voy a censurar, pero antes de la censura te estoy amenazando, ¿no? Ahora es como que se ha vuelto un poco más perfeccionista este sistema del gato y el ratón, en donde juego contigo, ¿no? En donde el gato, que es el Estado, te va soltando la colita del ratón y te lo va jalando como él determina. A veces te deja, pero te vuelve a agarrar. Es como bastante peculiar, ¿no? Y sobre todo viniendo de naciones en donde se dicen
liberales, demócratas, donde a la mera hora parece ser que no es cierto, y en donde pues sí, se puede decir que no es que hay una censura tal cual, pero sí hay una autocensura, ¿no? Que ese es otro tema que toca Coetzee, muy interesante, en donde obviamente este sistema de censura se ha vuelto tan perfeccionista o ha causado tanto miedo que ya el propio autor, antes de darlo, ¿no? Se pone a revisar, a ver, espérenme, de esto que he escrito, ¿qué me pueden censurar y qué no? Yo creo que ahorita se está dando mucho. En México sabemos que ciertos grupos, ¿no? Están infligiendo la autocensura, en donde ya tu periodista revisas, ¿no? Dices, a ver, ¿qué puedo decir que no le vaya a caer bien a esta persona o este grupo? Y yo, antes de que alguien me censure, yo mejor solito yo lo hago, porque a veces es mejor, ¿no? Entonces, el libro nos invita a hacer una reflexión de precisamente, no tanto de qué es la censura, creo yo, sino nos invita a darnos cuenta que desde cómo es que se da la censura hasta cómo nos cuestiona un poco, no un poco, sí nos cuestiona bastante de si realmente vivimos en, no solamente en naciones, sino en un mundo realmente libre, en donde podemos criticar y en donde también nos dice qué tanto es crítica y qué tanto no, porque a veces es cierto, ¿no? Hay una cierta paranoia, no solamente del que censura, sino del que se ve censurado. A veces ya también escribes o escriben, mejor dicho, y piensan de todo me van a censurar, y tal vez tampoco va por ahí, ¿no? Pero Coetzee en su libro realmente nos invita a hacer, más que nada, es una reflexión de cómo es el ser humano cuando no acepta que piensen diferente a él, que perciban también la realidad diferente al que tiene el poder, al que tiene el mando, al que piensa hasta diferente a ti, ¿no? O hasta el que tiene gustos diferentes, porque también ahora a veces parece ser que por cualquier cosa ya todo tiene que ser censurable, porque no son morales, no dicen la verdad, cualquier cosa es buena ahorita para censurar. Así que yo les recomiendo muchísimo el libro de Coetzee, se los voy a dejar por ahí y también les voy a dejar la foto por ahí. Así que nada, este es un video muy largo. Si quieren dejarme un comentario, déjenmelo, los voy a leer. El tema da para muchísimo más, horas y horas y horas seguramente. Pero bueno, eso es todo, así que nos vemos en la próxima. Adiós.